Escuchen esta historia, porque no lo van a creer. Un niño de apenas 5 años de edad condujo el auto de sus padres durante varios kilómetros, incluso en la autopista, aquí en los Estados Unidos. Imagínense ustedes la sorpresa de los oficiales de policía al mirar un auto con movimientos erráticos. Le piden que se detenga. El niño incluso sigue las indicaciones, logra orillarse en la carretera. Al enterarse los oficiales de policía y al ver al niño tras el volante, le preguntan qué estaba haciendo, hacia dónde se dirigía. En ese momento se encontraba en el estado de Utah y él respondió con la mayor tranquilidad que se dirigía hacia California para comprar un auto de lujo, un Lamborghini. Así como lo escuchan, con los $3 que se encontraban en su billetera. Apenas supe de este suceso, sabía que debía cubrir esta historia. Tuve pocas horas para elaborar un plan de acción y por eso hoy les voy a contar todo lo que sucedió y todo lo que hay detrás de este increíble suceso. Hoy les contaré los detalles detrás de esta sorprendente historia, cuáles fueron algunos de los elementos que posiblemente hicieron que tenga tanta viralidad este reportaje, que ya ha alcanzado más de 27 millones de reproducciones en Facebook y cientos de miles en otras plataformas. Vamos a analizar qué elementos podrían utilizar ustedes para alcanzar videos que exploten en visualizaciones y por supuesto les mostraré ese reportaje. Soy Sebastián Carrillo, empezamos. Empecemos diciendo la verdad, no hay una fórmula garantizada para que un video se haga viral, pero sí existen ciertos elementos que pueden ayudar. Vamos a analizar algunos de ellos. Lo primero es el tema. El contenido, ya lo hemos dicho, es el rey. Dependiendo qué sea lo que se logre captar, eso puede ayudar y potenciar a que un reportaje, un video, una historia tenga alta viralidad. Así que primeramente elige un tema relevante, atractivo. Si estás buscando temas, no sabes qué hacer, investiga qué temas son populares dentro del nicho al que tú quieres llegar. Segundo, crea un video de alta calidad. Y es que claro, piensen ustedes, hay videos virales que son grabados con poca calidad, incluso al azar. Pero, ¿ustedes qué compartirían? ¿Un video que captó un momento sumamente curioso, que está grabado con mala calidad, que no se escucha bien? ¿O por el contrario, uno de la misma situación, con un video de alta calidad, con un video que se alcanza a visualizar correctamente qué es lo que sucedió en ese momento? ¿Cuál de los dos compartirían ustedes? La respuesta la tienen ustedes, por eso procuren siempre hacer un video de alta calidad. Y tercero, los videos que tienden a hacerse virales son aquellos que tienen un elemento de sorpresa o de humor. Por eso, si puedes agregar algo de esto a tus videos, podrían hacerse virales. No es una fórmula garantizada, ya lo dijimos, pero fue precisamente todas estas mezclas las que obtuvo este reportaje de este pequeño niño conduciendo el automóvil de sus padres. Un video de alta calidad, pero también un tema relevante. Y tercero, un tema asombroso, un factores de sorpresa e incluso para algunas personas gracioso, a pesar de que fue un hecho que puso en peligro evidentemente a otros conductores. Afortunadamente no sucedió nada malo. Vamos a revisar ahora mismo la primera parte del reportaje para que ustedes vean de qué se trata y luego vamos analizando cómo lo fui elaborando y qué elementos utilicé, obviamente sin saber que iba a alcanzar tanta viralidad, pero que quizá ayudaron a que explote en visualizaciones. No me explico y no sé cómo decirle a la gente cómo pasó, porque ni yo me lo explico. Estas son imágenes de un patrullero que logra percatarse del movimiento errático y muy lento de un automóvil frente a él. Y la sorpresa sería aún mayor para el oficial cuando descubre que quien estaba detrás del volante era un niño de tan solo 5 años de edad. How old are you? You're 5 years old. Wow. El pequeño Adrián se encontraba en su casa junto a su hermana mayor mientras sus padres trabajaban. Cuando la familia se percata que el niño no estaba en su hogar y tampoco el automóvil estacionado frente a su vivienda, pensaron lo peor. Mi hija se volvía loca pensando que a él se lo habían robado, que alguien había agarrado la troca y se la llevó. Nunca pensó que él mismo, el niño, había manejado. Adrián, quien cumplirá 6 años de edad en junio, es fanático de los autos deportivos y explicó a los oficiales que se dirigía a California para comprar un Lamborghini con los $3 que se encontraban en su billetera.
Pero dicen los policías que estaba él tranquilo y que él decía que iba a ir a trabajar con su papá para comprarse el carro Lamborghini. Y este es el vehículo. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, vamos a continuar al final para enseñarles la segunda parte del video, pero que quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que sucedieron detrás de esta historia. Y cómo es que los periodistas, los reporteros llegan a tener acceso a este tipo de historias. ¿Cómo es que uno llega siquiera a la casa de la familia, a lograr entrevistar, por ejemplo, a los papás? Son preguntas naturales que quizá la audiencia tiene, o comunicadores, periodistas, estudiantes que están mirando justamente este episodio. Y es que hay distintas maneras. Muchas veces es una fuente la que nos da ese acceso a estas personas, a estos personajes dentro de los reportajes de las historias. A veces es, por ejemplo, una persona de una institución policial, en este caso, hubiese sido una manera de poder acceder a ellos. Quizá nos la hubiesen dado, pero yo fui por otro lado. Sabía que tenía pocas horas porque era una tarde, ya estaba por anochecer. Era complicado y necesitaba al día siguiente a primera hora cubrir esta historia. Me dediqué aproximadamente 2 horas frente a la computadora, buscando en redes sociales pistas que me conecten con la familia. Precisamente en Facebook, les voy a revelar a ustedes, intuía que debía existir algún comentario, algún artículo, alguna publicación compartida por algún familiar que me pueda acercar justamente a los padres de este niño. Como les digo, a veces el proceso es muy rápido, en este caso no. Pasé viendo muchísimas publicaciones, muchísimos comentarios, publicaciones compartidas para ver si detectaba algo. 30 minutos, 45, 1 hora, hora y media, 2 horas, estaba a punto de tirar la toalla, pero debía llegar de alguna manera hasta esta familia. Y después de 120 minutos aproximadamente, me percato de una publicación compartida, me parece por la hermana del niño, que decía que le parecía tan sorprendente y que estaba tan alegre de que no haya sucedido una tragedia a través de este suceso. Entonces inmediatamente me comuniqué con ella, la contacté. Ella a su vez me puso en contacto con la mamá del niño. Les llamé, primero le escribí, luego les llamé y ella accedió a hablar conmigo en cámaras. Al día siguiente, 9 de la mañana, me esperaba y así fue como obtuve acceso a esta historia y como pude tener acceso a que los padres me cuenten y narren qué fue lo que realmente sucedió. Segundo factor importante en esto, y ya lo hemos hablado antes, es la visualización de tu video, la visualización de tu reportaje, la visualización de tu historia antes de ejecutarla. Yo la tarde anterior estaba imaginándome ya cómo iba a empezar esta historia, qué elementos debía tener, qué no podía olvidarme, estaba nervioso, sabía que era una historia sorprendente y no podía fallar. Entonces al visualizarla, supe que el automóvil del niño, que el niño manejó, era un elemento que debía tenerlo presente, debía tenerlo ahí, tenía que ver ese automóvil, tenía que de alguna manera ver si el niño efectivamente fue el que condujo. Había un interés periodístico en esto, mostrar a la audiencia algo que pues muchos se mostraban incrédulos. ¿Cómo es que un niño de apenas 5 años subió al vehículo? ¿Cómo es que pudo conducir? ¿Cómo es que pudo alcanzar a los pedales del automóvil? Esa visualización de la historia con anticipación me permitió pedirle a la mamá, cuando pactamos la entrevista, de que el automóvil esté en el lugar, afuera de su vivienda, si es que era factible. Justamente me mencionó que el automóvil usualmente se los llevaban al trabajo, pero bajo mi pedido, pues lo dejarían ese día ahí. Imagínense ustedes qué hubiese pasado si no visualizaba esto, si al día siguiente iba pensando que quizá el automóvil iba a estar ahí, seguramente no lo hubiese encontrado. Gracias a esto pude hacer estas imágenes, precisamente en las que se lo ve al niño ingresando al automóvil, bajo la supervisión de la madre, repito, sin el ánimo de que conduzca nuevamente, ni incitándolo, por supuesto, de cerca a que lo vuelva a hacer, simplemente con ánimo explicativo, de graficación, para que la audiencia pueda entender cómo es que esto había sucedido, se logró hacer esto. Y por supuesto también utilicé el automóvil para hacer un stand-up. Y este es el vehículo que Adrián condujo por más. Se me ve a mí justamente en el automóvil, en este instrumento
que el niño había utilizado para movilizarse durante tantos kilómetros y que hizo que esta historia sea tan sorprendente. Otro elemento importante que aporta en esta historia, y ya lo hemos dicho previamente, es la utilización de sonidos ambientales. La televisión, recuerden, no se compone solamente de imágenes, también de sonidos, por eso es audiovisual, ya lo dice la palabra. Entonces, apóyense de elementos que pueden enriquecer la parte sonora. Por ejemplo, vamos a visualizar, escuchar estas partes. De tan solo 5 años de edad. How old are you? You're 5 years old. Wow. Como escuchan, todos esos sonidos ayudan a recrear parte de la historia. Y todos estos son elementos que ayudan eventualmente quizá a que sea una historia que la gente quiera compartir. Son elementos que les ayuda a vivir ahí, sentir que la gente está no solamente viendo, sino escuchando lo que está sucediendo y recrear pues todo lo que sucedió en su mente. Además, este reportaje cumple con varios requisitos de lo que dicta el storytelling tradicional, porque tiene un desarrollo que, como lo vieron, empieza explicando desde el inicio qué fue lo que ocurrió cuando la policía detiene al niño, cuando se lo ve al automóvil en el que iba este pequeño manejando, avanzando en la autopista, pero también utiliza un gancho al inicio y es la madre. No me explico y no sé cómo decirle a la gente cómo pasó porque ni yo me lo explico. Hablando sobre el caso, lo cual ya hace pensar a los televidentes que vamos a tener a la familia aquí. Entonces hay un interés seguramente de la audiencia de quedarse para escuchar la explicación de los padres de qué fue lo que sucedió. Utilizo ese gancho, pero además, como ven, hay un orden progresivo de la historia, desde que los policías detienen al niño y cómo se fue desarrollando la historia, qué sucedió en la casa, hasta cómo el storytelling tradicional dicta, se desarrolla un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto en esta historia? Ustedes van a ver ya la segunda parte del reportaje. El conflicto es justamente la desesperación de los padres y los cargos eventuales que podrían haber enfrentado por esto que sucedió. Pero dicho sea de paso, la policía, las autoridades descartaron presentar cargos, afortunadamente, contra los padres. Y es que claro, muchos los acusan a ellos, pero digo yo, pienso, ¿quién se va a imaginar que su hijo de 5 años va a tomar las llaves del automóvil y se lo va a llevar? Y para terminar con este storytelling tradicional, que realmente este reportaje lo cumple muy satisfactoriamente, lo cumple casi todos los pasos, es que al final hay otro suceso de sorpresa, como la historia termina de una manera tal vez diferente, como no te la esperabas, o un poco alegre. Ustedes van a ver esta segunda parte. Entonces cumple con este storytelling tradicional y eso hace también que pues el reportaje de alguna u otra manera sea bien contado y que la gente pues se sienta quizá con mayor ganas de compartir un reportaje así. Pero dicho sea de paso, y ya lo mencionábamos al inicio, el contenido siempre va a ser el rey. El factor de sorpresa, el factor sorprendente de que un niño se haya encontrado tras el volante es lo que reina y lo que prima aquí. Pero por supuesto, todos estos datos adicionales que traté de incorporarlos seguramente aportan en gran medida a que la gente se enganche con la historia. Que este reportaje, además les comento, recibió una nominación a los premios Emmy en la división del oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, no se llevó el galardón, pero estuvo sí nominado por lo sorprendente de esta historia. Y vale aclarar, los periodistas no estamos buscando ni estamos pensando siquiera en que estas historias, estos reportajes se vuelvan virales. Por supuesto, deseamos que lleguen a la mayor cantidad de personas posible, pero sin duda fue una sorpresa enorme cuando nos enteramos de la explosión en visualizaciones que este reportaje obtuvo. Y si ustedes buscan hacer videos, historias virales, sean originales, sean creativos y además vayan buscando mecanismos. Con práctica y dedicación podrás alcanzar a hacer videos, reportajes que sean bastante buenos y que tengan opción también de hacerse virales. Vamos ahora a revisar la segunda parte del reportaje. No quiero dejarles con las ganas y cualquier duda, comentario, pregunta que tengan con respecto a la elaboración de este reportaje o de cualquier otro, no duden en dejarme aquí un comentario, interactuemos y conozcámonos un poco más. Soy Sebastián Carrillo, nos vemos en el siguiente episodio.
Aquí la segunda parte. Y este es el vehículo que Adrián condujo por más de 2 millas hasta que la patrulla de caminos del estado de Utah lo detuvo. Lo curioso de este caso es que nadie puede entender cómo el pequeño Adrián se las ingenió para alcanzar los pedales del automóvil y al mismo tiempo poder divisar la carretera. ¿Quién te enseñó? ¿Yo solo? ¿Te dio miedo de ver tanto carro? No. ¿No? Oficiales siguen investigando el caso y reuniendo pruebas, por lo que aún no queda claro si los padres pudiesen enfrentar cargos. Yo quise esconder las llaves, pero no me dio tiempo por irme a trabajar. Hay mucha gente que dice que hacemos unos mensos por dejar las llaves ni siquiera. Pero como uno iba a saber que iba a agarrar las llaves. Sus padres, lejos de castigarlo, dicen sentirse aliviados de saber que esto no terminó en una terrible tragedia. Pero le digo a la gente que no dejen las llaves en el cáncer de los niños, mejor álcenlas o escóndanlas para que no las agarren. Lloro de alegría, estoy feliz, mi hijo está conmigo, no le pasó, gracias a Dios, nada. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Y la vida lo sorprendió esta misma tarde cuando una persona de la comunidad conoció la historia de Adrián y los llevó a pasear en su Lamborghini. Y ahora podrá tener estos recuerdos en su mente hasta que pueda crecer, comprarlo y sobre todo tener la edad adecuada para conducirlo. En la ciudad de Salt Lake, Sebastián Carrillo, Univisión 32.